Mi nombre es Josep Soler y es difícil a veces para mí incluso definirme o definir lo que hago. Una manera fácil para mí o precisa de definirme es que tengo una especie de don. Digo una especie de don porque lo que hago es compartirlo para que ustedes también lo puedan disfrutar. El don de ver los hilos invisibles, es decir, cómo creamos la realidad, cómo se refleja también cómo vivimos lo que ocurre, se refleja en nuestro cuerpo, en nuestra vida. En lugar de prestar atención al evento, es como si hubiera una marioneta en el escenario. Estamos viendo una marioneta. Y eso es lo que sucede en tu vida y uno cree que eso es la realidad, ¿sí? Y yo lo que hago es poner atención a los hilos que manejan la marioneta. No pongo tanta atención en el fenómeno, en el suceso, en lo que ocurre en la situación. Sí, imagínate, me acabo de separar de mi pareja o resulta que me han despedido del trabajo. Muy bien, eso son situaciones, fenómenos. No pongo tanto atención ahí, sino en los hilos invisibles que mueven esa situación. Y los siguientes son no solo los hilos invisibles, siguiendo con el símil de la marioneta, la mano, cuál es la mano, el propósito que mueve los hilos. Aquí sí, siempre en lo que ocurre hay unos hilos invisibles, que es el proceso creativo, y también hay una mano que los mueve, y ese es el propósito, el sentido por el cual suceden las cosas. Así que a eso es a lo que me dedico, aparte de, bueno, se me considera escritor, por mi gusto por la numerología a veces me llaman el señor de los números, otras me llaman sanador del alma, otras me llaman Josep Sincro Soler por la facilidad también que tengo en ver las sincronías, lo que se llaman casualidades, pero al final no respondo a ninguno de esos títulos. ¿Sí? Todo eso son vías para entregar un mensaje que está siendo útil a muchas personas. Así que de nuevo, Juanjo, gracias por el espacio. Para entender bien, es decir, a las personas en general a veces les cuesta hacerse la idea de que cosas que han vivido nuestros antepasados tengan efecto en nuestra vida. Quiero decir, parece que lo que le pasó a mi madre o a mi padre o a mis abuelos, bueno, les pasó a ellos y no tiene que ver conmigo. Sin embargo, mm, es sorprendente, es fascinante darse cuenta de que muchos de nuestros comportamientos inconscientes, es decir, cómo pensamos, cómo actuamos, cómo vivimos una situación, son un reflejo de la información del sistema familiar, a los ancestros, al linaje transgeneracional, le llamamos también sistema familiar. Entonces, cómo somos uno con nuestro sistema familiar y tanto nos atascamos como evolucionamos juntos. También quiere decir que tu evolución no depende de la evolución de tus otros miembros, lo digo al revés, cuando tú evolucionas, evolucionas para ti y para todos. Pero para poder entender un poco mejor cómo es que estamos vinculados o en resonancia con situaciones que han vivido distintos miembros, lo que podemos hacer para hacerlo más entendible es explicar, comprender que desde que somos concebidos, desde el momento de la concepción, empezamos a registrar todo lo que vivimos. Ayud utiliza un símil o una metáfora de un disco duro. Si imaginamos un disco duro en blanco, entonces desde la concepción, no digo desde el nacimiento, sino desde la concepción, empezamos a registrar información, es decir, todo lo que vivimos. Y todo lo que vivimos lo registramos además en 5 sentidos, es decir, registramos todo lo que vemos, todo lo que olemos, todo lo que saboreamos, todo lo que tocamos, todo lo que sentimos. Todo eso estamos registrando en ese disco duro desde el mismo inicio hasta el momento presente. Así que estamos hablando de la información que está en el inconsciente, porque claro, yo no puedo ser consciente de toda esa cantidad de información. Y hay otro fenómeno, y es que la parte de mí que recuerda está realmente activa a partir de los 6, 7, 8 años, ¿no? Entonces ni siquiera tengo la capacidad de recordarlo. Sin embargo, esa información está en mi cuerpo. Así que en un primer nivel podemos decir que cómo reacciona ante una situación se relaciona con esos registros. También les puedo llamar aprendizajes, aprendizajes
creencias, formas de ver la vida. Es decir, si yo en mi infancia viví una situación de escasez, quizás soy el cuarto hermano, hay dificultades económicas y cuando nazco, cuando se anuncia mi concepción, mis padres, mi padre, mi madre, alguno piensa que quizá no habrá suficiente para todos porque en ese momento puntual hay una dificultad económica. Lo que estoy diciendo es que ese miedo hacia el futuro o miedo a la escasez del que yo no soy consciente porque ni siquiera tengo la capacidad de pensar cuándo ocurre, sino que ocurre en una etapa de mi vida muy temprana, estoy diciendo que ese miedo, que esa sensación de escasez puede estar afectando, si no lo he integrado, va a estar afectando mi vida y mi relación con situaciones nuevas. Quiero decir que normalmente voy a tener miedo al futuro, miedo a la escasez, dificultades con generar abundancia en mi vida, todo por una percepción o por una creencia que se integró en mi vida. Fíjate que aún no hablé de transgeneracional, solo estoy poniendo un ejemplo de esa información que hemos registrado desde el mismo inicio. Ahora, si le queremos dar entrada transgeneracional, se nos complica un poquito más. ¿Por qué? Porque resulta que ese disco duro no es tan blanco, está formateado. Es decir, ese disco duro ya tiene una información. Y lo que estoy diciendo, estoy hablando de ciencia, ¿sí? No estamos hablando de especulaciones, sino de la información genética. En el momento de la concepción se reúne la información genética del papá, del padre, con la información genética de la mamá. Y esa información genética no es solo física. En el libro El lenguaje del alma explico cómo el cuerpo humano se reúne en distintas dimensiones, desde la física, la energética, la emocional, la mental y la espiritual. Pues la información genética también está incluida en esas distintas dimensiones de distintos cuerpos. Está la epigenética también. La epigenética está precisamente poniendo atención a esa información que nos precede. Entonces, puestos a transmitir una información, es decir, si mis antepasados quisieran transmitir una información hacia adelante, ¿cuál sería una información clave? Porque, por ejemplo, yo puedo reconocer en mis rasgos físicos, en el color de mis ojos o mis facciones, yo puedo reconocer a mi papá, a mi mamá, a alguno de mis ancestros. Pero yo me pregunto, si la información más importante se relaciona con la sobrevivencia, ¿realmente afecta mi sobrevivencia el color de mis ojos? ¿O, o la altura? ¿Qué más da? Digo, en términos de supervivencia, si soy un poco más alto o un poco más bajo, ¿no? Entonces, es solo para que comprendamos que aunque somos conscientes, o es una evidencia, que tenemos características físicas de nuestros papás, de nuestros antepasados, igual de evidente debe ser que tenemos otro tipo de información, que es la que se relaciona con la sobrevivencia. ¿Qué quiere decir? Que los eventos difíciles, los eventos intensos, las dificultades que han vivido los miembros del sistema familiar, nos las transmiten como una manera de encontrar una solución a una misma situación, mecanismos de reparación y de repetición, ¿sí? Entonces, en ese ejemplo, es decir, esta persona está reviviendo esta situación con su pareja y con su hijo. Y toda su atención está puesta en la marioneta, en esa situación que está viviendo ahora, sin darse cuenta de que ella es portadora de una información, es decir, que eso que está viviendo ahí fuera se ha vivido antes, y es precisamente porque se ha vivido antes, porque es una repetición, que ella lo está viviendo de la misma manera. Fíjate que nombraste, tiene miedo de que se maten. Para que tenga miedo de que se maten, tiene que haber sucedido algo importante, algo grave, algo gordo en el sistema familiar, para que ella tenga miedo de eso, que obviamente no va a ocurrir, pero ahí nos encontramos frente a una repetición. Entonces voy a decir algo que en general no nos gusta escuchar, y es que estamos sujetos a una repetición, a un destino, a una programación. Estamos sujetos a la ley de las repeticiones hasta que no la hacemos consciente. Quiero decir que no tenemos más remedio
ir repitiendo situaciones hasta que las iluminamos o las hacemos conscientes. Quiere decir que si hay un asunto pendiente en el sistema familiar, que esa es otra forma de decirlo, como el sistema familiar o el alma familiar camina hacia la luz, es decir, estamos evolucionando nosotros como individuos, estamos evolucionando como sistemas familiares, el sistema familiar camina hacia la luz y estamos evolucionando como la especie humana. Es decir, todos caminamos juntos hacia una evolución. ¿Y cómo se evoluciona? Una manera de evolucionar es sanar, iluminar, trascender, transformar, integrar los asuntos pendientes. ¿Y cómo eso se hace de una manera muy práctica? Muy bien, si hay un asunto pendiente en el sistema familiar, la manera de integrarlo, de sanarlo, es que algún miembro posterior, un descendiente, se encuentre con esa situación y entonces la pueda vivir de manera diferente. ¿Sí? Quiero decir que si, por ejemplo, hay un... ahí estaríamos ya entrando en la reparación. Estaríamos entrando, sí, la repetición y la reparación. Te doy un ejemplo de ayer conversando con un buen amigo. Fíjate qué cosa más curiosa. Estamos hablando de un accidente de circulación que sucedió, donde murieron la esposa de este amigo y donde sus hijos sobrevivieron. Fíjate la manera en que ocurre. La esposa está conduciendo, está manejando, y entonces van a caer por un barranco, por una loma, y entonces está la nani, la niñera, cuidando el niño, y ella lo agarra el niño y lo tira por la ventana. Y así se salva ese niño. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Que mi amigo, que es el esposo, él quedó con un sentimiento terrible de culpabilidad porque eso había ocurrido, porque él se decía que él debería haber estado ahí. Es decir, él tuvo que hacer un viaje, no puedo acompañarles, y entonces él se culpaba por haber hecho eso. Bien, eso queda ahí en el inconsciente. Está claro, sabemos que las cosas suceden con un propósito y que él no tuvo la culpa de eso, sin embargo, la culpa queda ahí. Cuando hay una culpa que está en el sistema familiar, la situación tiende a repetirse para liberarse a uno de esa culpa. Muy bien, ¿cómo se ha repetido hace unos días? Muy bien, este hijo ha tenido un hijo. A la misma edad que sucede el accidente, el, el, el nieto de mi amigo, el hijo del hijo, está tomado de la mano de su abuelo, paseando por Barcelona, se le escurre de la mano y choca, golpea con un carro, con un coche que está en movimiento. El abuelo se tira encima del niño diciendo que nos maten a todos si nos tienen que matar. ¿Sí? Estamos en presencia de una repetición. La generación siguiente, a la misma edad, se está viviendo lo mismo. ¿Y qué es lo que se repite? No solo la situación, sino el sentimiento de culpabilidad. De nuevo mi amigo queda con el sentimiento de culpa desde la inconsciencia que se le escurrió de la mano, que se le escapó. Muy bien. Entonces, estoy explicando el mecanismo de repetición. Cuando hay un asunto pendiente tiende a repetirse. ¿Para qué se repite? Para vivirlo de otra manera. Si mi amigo en su segunda oportunidad se vuelve a quedar con el sentimiento de culpa, es decir, no hay una evolución, entonces lo más probable es que como el sentimiento de culpa es un asunto pendiente, vuelva a producirse una situación en el futuro o otra repetición donde haya otra vez un sentimiento de culpa. Por tanto, cuando se produce una repetición es una oportunidad de liberar el asunto pendiente y así se evoluciona. Fíjate que estoy hablando de repetición y de evolución, es decir, cuando mi amigo se libera de su sentimiento de culpa, ahí hay una evolución en el sistema familiar porque todos se liberan de esa culpa. No he hablado de repetición, hablo de evolución. Perdón, he hablado de repetición, no he hablado de reparación. ¿Qué sería una reparación?
Una reparación, por ejemplo, un intento de reparación sería que el sistema genera un miedo a conducir, a manejar, y ninguno de los descendientes manejan. O ninguno de los descendientes viven en una ciudad donde hay carros. Entonces eso sería un intento de reparación de lo que ocurrió. Bueno, al personaje o al ego le gusta pensar, le gusta creer que tiene libre albedrío. Es decir, que tiene libertad para elegir. Y claro, cuando digo que estamos sujetos a un destino, a una programación o una repetición hasta que la hacemos consciente, entonces no queda tan claro que estamos, es decir, que podemos acceder a ese libre albedrío. Es decir, mientras la información está pendiente, estoy sujeto a la repetición. Y solo puedo tener un libre albedrío cuando me libero de la situación. ¿Qué quiero decir? Que si yo tengo una información o un programa de escasez, mientras yo me encuentro en una situación, a veces lo simbolizo con unos lentes, como si llevara unos lentes o unas gafas. Entonces, mientras yo sigo llevando los lentes de escasez, entonces no tengo más remedio, no tengo alternativa de seguir encontrándome con situaciones de escasez. Es decir, supongamos que yo tengo que elegir entre dos trabajos. Uno que me ofrecen $400 por una jornada de, no sé, de 11 horas y uno que me ofrecen 450 por 15 horas. Y llamo a esa elección libre albedrío. Es decir, claro, Sí, la mayoría sí. entonces lo que no me estoy dando cuenta es que dentro del mundo de las infinitas posibilidades yo solo estoy viendo esas dos o solo estoy manifestando esas dos posibilidades. Es decir, libre albedrío, si estamos en el mundo de las infinitas posibilidades, yo realmente disfrutaría del libre albedrío si las viera todas. Pero es que de las infinitas posibilidades, yo no tengo la capacidad de ver una, dos, y entonces elegir entre dos posibilidades, entre infinitas posibilidades, le voy a llamar a eso libre albedrío. Y encima resulta que hay estudios que nos muestran que el inconsciente ya eligió por ti. Antes. Cuando digo por ti, ¿qué quiero decir? Que tu inconsciente ya tomó la decisión antes que tu parte consciente diga voy a hacer esto. No, la parte consciente ya llega tarde sin darse cuenta de que eligió con anterioridad. ¿Y qué eligió? Pues siempre la mejor de las alternativas posibles. Pero la clave no está en las alternativas, sino en las alternativas que tengo la capacidad de ver. Doy otro ejemplo. Aquí en esta mesa en la que estamos, hace muchos años venía otro amigo. No te hablo de sesiones y de clientes, sino ya hoy te hablo de amigos. Yo me acuerdo de un amigo que estaba buscando trabajo y estaba queriendo pues ingresar aquí en España. Hay algo que se le llaman los 1000 euristas, ¿no? Una generación o un grupo de personas que están ganando 1000 euros, ¿sí? 1000 euros, que es un salario, vamos a decir, relativamente bajo, ¿sí? No llega a medio, sino bajo, ¿sí? Es decir, una, tener acceso a una vivienda, a un alquiler, a unos pagos, pero como lo justo, lo mínimo, ¿sí? Hay una diferencia a nivel de vida entre los países de Latinoamérica y Europa, entonces ese salario mínimo que puede ser en Ecuador, en Centroamérica, $500, aquí pues está en los 800, $900 o euros. Muy bien, entonces yo le decía a mi amigo, muy bien, si en lugar de pensar en trabajos donde puedas llegar a ingresar 800, 900 euros, 1000 euros, ¿qué pasaría si te enfocas en ingresar 5000 euros al mes? Entonces, ¿qué pasa a eso? Que a uno le explota la cabeza. ¿Por qué? Porque el tipo de trabajos a los que accedería pensando en ingresar $800 los tiene que descartar todos y tiene que pensar en otro tipo de cosas donde ingresaría $5000. ¿Y qué es lo que hace que uno se enfoque en esos
trabajos o en otro tipo de trabajo, en otro tipo de ingresos. Eso es nuestra programación o nuestro destino, la información inconsciente del que somos portadores. Te doy otro ejemplo más, ¿sí? Si resulta que todos mis antepasados han trabajado para un tercero, han sido asalariados, se entiende ese concepto en Ecuador, ¿no? Que trabajan para Sí, un asalariado, se dice aquí en España, bajo dependencia se bajo le dice. dependencia. Entonces, a mí no se me va a ocurrir nunca, si todos mis antepasados han trabajado siendo dependientes, no se me va a ocurrir nunca ser emprendedor, tener mi propio Claro, negocio. Y sin embargo, si todos mis antepasados lo que han hecho ha sido trabajar por su cuenta, han tenido una tienda, un comercio, han tenido una emprendeduría, entonces lo más fácil es que yo lo que haga es igual que han hecho el resto. ¿Por qué? Porque han emprendido y les ha ido bien. Y los otros, el otro sistema ha trabajado de manera dependiente y le ha ido bien. Y cuando digo le ha ido bien, no necesariamente le ha ido bien o muy bien, es que ha sobrevivido. Entonces estoy dando exacto. ejemplos de cómo nos afecta la información que está en nuestro sistema familiar. Cualquier situación, depende del zoom o de la amplitud con la que nos miremos, vamos a encontrar más información otra. Tú partes de un ejemplo que está muy bien, que es que Ujú. la señora, la mujer que se separa, ha reconocido unos patrones que tenía su papá. Eso no es lo normal. Quiero decir que lo normal es que yo me separo porque no aguanto a mi esposo o a mi esposa sin Claro. darme cuenta que lo que estoy haciendo es una repetición. Ujú. Entonces ya estamos hablando de cierto nivel de conciencia cuando por lo menos me doy cuenta de que lo que estoy viviendo con mi esposo, que parecía el hombre ideal, resulta que luego descubro que se comporta igual que mi papá, que trataba que mi mamá. Muy bien. Eso es un nivel de conciencia que normalmente no está a simple vista, no está en lo visible. Ahí empezamos a ver lo no visible, ¿sí? Entonces, muy bien, vamos a ver un poco más, vamos a ampliar el ejemplo. Si su mamá no se pudo separar, y eso lo vivió también la abuela o la bisabuela, la línea femenina, tener que aguantar, vamos a llamar aguantar, a determinados comportamientos del hombre, que ella se separe, eso es una reparación. ¿Por qué? Porque ninguna de las anteriores se pudo separar. Exacto. No necesariamente estamos frente a una evolución, ¿sí? Ahora, también es muy interesante cómo es decir, cuando estamos ampliando ese zoom, muy interesante darnos cuenta de cómo es que de las infinitas posibilidades de hombres, es decir, no sé cuántos miles, millones de, de hombres hay en el mundo, cómo es que yo voy y elijo desde mi inconsciencia, no desde mi conciencia. Ese mismo, ¿no? Desde mi inconsciencia voy y elijo el mismo tipo de hombre que han elegido las, las otras, ¿sí? O el mismo tipo de hombre que han elegido algunos miembros de mi sistema familiar. ¿Cómo es que hay esa atracción? Porque no se trata de si me separo como reparación o no, sino de comprender el proceso creativo, comprenderlo desde el inicio. Ujú. Así que para que yo elija el mismo tipo de hombre que eligió otro miembro del sistema familiar, el mismo tipo de pareja que eligió otro miembro, eso significa que hay un asunto pendiente. Porque si no estuviera pendiente, yo estaría libre de eso y ya no tendría que repetir. Si elijo el mismo tipo de hombre, estoy repitiendo. Y si estoy repitiendo es porque hay un asunto pendiente. Entonces, ¿cómo evolucionamos ahí? ¿Cómo evolucionamos? Entonces tú dices, bueno, si resulta que esta persona dice, no me merezco eso. Bien, esto puede ser una evolución, pero para librarme realmente del patrón del sistema, debo hacer un viaje, de alguna manera debo hacer un viaje para liberar la información del sistema familiar. Es decir, por una parte yo puedo decir, no me lo merezco, y otra parte de la misma moneda, estamos hablando de un lado y del otro, otra parte de la misma moneda
es darme cuenta que elegí el hombre perfecto. Que tanto yo como mi antepasado, quien fuera mi padre, mi madre, los abuelos, eligieron la pareja perfecta. Eligieron la pareja perfecta para una evolución. Quiero decir que esto lo añado yo, lo que podía estar detrás de ese no me lo merezco. Podía ser que las mujeres o los hombres de ese sistema estuvieran viviendo una falta de valor personal. Y si yo no me siento suficientemente valioso, entonces parece que me merezco que me maltraten. Vamos a montarlo así. Entonces es como yo no valgo mucho, tengo que conformarme con alguien que que no vale mucho y que encima me trate mal, porque bueno, como yo tampoco valgo mucho, entonces eso es un nivel, estamos en un nivel aún más profundo de esa situación. Cuando yo me doy cuenta que ese es el hombre o la mujer perfecta, para que yo revele, ilumine, me dé cuenta de esa información invisible y recupere mi valor, entonces cuando me recupero mi valor, ya no es que ya no me merezco a este hombre. Fíjate lo que ocurre, o esta mujer, ¿eh? Ya no es que no la merezco y la dejo porque no la merezco. No, es que ya dejo de atraerla. Y ahí estamos hablando de magia. ¿Sí? Esa es la belleza de hacer visible lo no visible y de la evolución. Yo ya no puedo tener una pareja que me maltrate porque no me la voy a encontrar. No va a estar dentro de mi campo de posibilidades, porque yo estoy vibrando a otro nivel. Es decir, si yo vibro con falta de valor, voy a atraer unas determinadas personas. Cuando yo vibro con valor, entonces voy a atraer otras personas. Con lo cual esa situación no se repite y ya ni siquiera tengo que elegir o decidir si me separo o no me separo. Lo cual otra vez nos lleva a dar otra vuelta más de tuerca para comprender que el movimiento no es hacia afuera. Es decir, que yo puedo tomar la decisión de separarme como una reparación porque otros miembros de mi sistema anteriores no han podido hacerlo. Y como yo puedo, lo hago. Y hay una reparación y es bueno para el sistema. Pero ¿qué ocurre si yo lo que hago es liberarme de mi falta de valor? Entonces ni siquiera tengo que separarme. ¿Por qué? Porque una de dos. Si yo ya recuperé mi valor, una de dos. O mi pareja me trata o nos tratamos o nos relacionamos de otra manera, es decir, yo me pongo aquí, mi pareja se coloca aquí y nos relacionamos de otra manera, o simplemente la pareja desaparece. Ni siquiera yo tengo que tomar la decisión de separarme. ¿Sí? Entonces estamos hablando dentro de las infinitas posibilidades y cosas que pueden ocurrir desde una evolución que nos libera tanto de la repetición como de la reparación. Qué lindo cómo lo explicas, Josep, realmente espacios contigo. Muy bien, y para mí también es un gusto que ustedes que han asistido a mis cursos, a mis retiros, a mis talleres, puedan compartir también esa información que le llegue a más personas. Así vamos evolucionando juntos como especie humana. Ese es el propósito. Así que gracias, Juanjo, por tu invitación y aquí estamos para lo que sea necesario. Un abrazo, amigo.